Adelante. Buenas noches a todos, gracias por conectarse. Bueno, como estamos comentando ahorita, vamos a estar estudiando Romanos capítulo 8. Vamos a estar aquí, ah, yo creo que cinco semanas, 5 viernes estudiando este capítulo. Y Romanos 8 es interesante porque hay pocos capítulos en los escritos de Pablo que nos dan un panorama tan amplio de la vida cristiana. Y nos explican tan detalladamente diferentes aspectos de esta vida que debemos llevar y nos ayuda muchísimo en la parte, vamos a decir, teológica y práctica de cómo manejar esta vida que tenemos en Cristo. De hecho, la frase en Cristo aparece ahí en el principio del capítulo 8 y quiero que nos enfoquemos mucho en esa frase en toda esta serie de estudios, lo que actualmente significa vivir en Cristo, estar en Cristo. Lo decimos mucho, es una frase que la repetimos y la leemos en diferentes partes del Nuevo Testamento, pero pocas veces creo que nos detenemos para pensar y para preguntarnos cómo es una vida, cómo se parece una vida que está en Cristo. Ahora, obviamente, Romanos 8 es parte del contexto de toda la carta de Romanos, y no vamos a tomar el tiempo de desarrollar eh, los argumentos y las explicaciones que viene llevando Pablo desde el principio de la carta, pero sí vamos a ver un poquito del contexto inmediato en el cual nos encontramos con esa frase inicial, esa declaración inicial del 8.1, que viene al final del capítulo 7. O sea, el capítulo 7 lo que Pablo viene desarrollando es una explicación de un conflicto interno que él tiene. Um, no vamos a decir causado por la ley, pero es un conflicto que él tiene por el hecho de que él está sujeto a la ley, o que él estaba sujeto a la ley. Y lo que él explica en el capítulo 7, y lo dice de varias formas, a ver, déjame verlo aquí. Um, si se regresan ahí, por ejemplo, al versículo 16 del capítulo 7, él dice, lo que no quiero, esto hago. ¿Okay? Entonces él reconoce que él tiene el deseo de hacer el bien, pero termina haciendo el mal. Y lo que le dice que es lo correcto es la ley, pero su naturaleza carnal lo impulsa a hacer lo que no quiere hacer. Entonces dice el versículo 17 del 7, de manera que ya no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Okay? Y creo que cuando leemos eso lo entendemos perfectamente, porque cada uno de nosotros padece de lo mismo, ¿verdad? Padecemos de la situación en la cual vivimos, en la cual tenemos deseos que sabemos que no son buenos, queremos evitarlos, pero igual caemos en esos, ¿verdad? Entonces reconocemos el bien, pero hacemos el mal. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el 21 al final es lo que vamos a leer. Y vamos a aprovechar que está aquí Saida, que me ayuda con las lecturas. Léeme, por favor, Saida, el 7:21 hasta el 8:1. ¿Okay? Ok, 7:21 hasta el 8:1. 7:21 hasta el 8:1. Ok, ajá, dice así. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así
que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, una de las cosas que es un poco confusa aquí entre el 7 y el 8 y la transición entre estos dos capítulos es la palabra ley que utiliza Pablo, porque utiliza esa misma palabra en varios sentidos. ¿Okay? Cuando llegamos al capítulo 8, versículos 2 y 3, cuando él habla de la ley, él está hablando de la ley de Moisés, de la ley del Antiguo Testamento. Pero en el 7:21 en adelante, cuando él menciona la palabra ley, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley en el sentido de un principio, una verdad. Entonces él está diciendo, por ejemplo, ahí en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ahí sí está hablando de la ley del Antiguo Testamento, pero dice, pero veo otra ley en mis miembros. Y esa ley no tiene nada que ver con los 10 mandamientos o el Levítico o las instrucciones del Antiguo Testamento. Esa ley tiene que ver con un principio, una realidad que él ve y dice que esa ley, esa realidad se revela contra otra ley, lo que llama la ley de mi mente, que tampoco es la ley del Antiguo Testamento. Entonces está hablando, cuando dice ley en el versículo 23, está hablando de principios o realidades. ¿Okay? Entonces hay una realidad en mis miembros, hay una realidad en mi mente, y esas dos realidades chocan. ¿Okay? Y dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Okay? Y por fin se cuenta, lo que está haciendo simplemente aquí es describiendo su desesperación, porque cuando llega el 24 dice, yo soy un miserable. Y yo no sé cómo resolver este conflicto que yo tengo, que quiero hacer el bien y no lo puedo hacer porque mi cuerpo quiere hacer el mal y mi mente quiere hacer el bien y no puedo hacer que esas dos cosas se pongan de acuerdo. Y entonces él clama, él llora, él grita y dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me saca de este cuerpo? Porque el problema es mi cuerpo, el problema es mi carne. En mi mente estoy bien, pero en mi carne estoy mal. ¿Y quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y eso es un concepto súper importante para lanzar este estudio en el capítulo 8, porque en realidad la solución tiene que ver con cómo salir del cuerpo. ¿Ok? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. ¿Ok? Ahora, con eso llegamos a donde vamos a comenzar hoy, que es el 8, versículo 1, y dice, ahora pues, o sea, ya que describí mi conflicto, ya que describí el problema que yo tengo, ya que describí que soy un miserable porque tengo esta guerra dentro de mí, lo que ahora sí puedo acertar es que lo que yo he aprendido, yo estoy aquí para decirles en esta carta, dice Pablo, es que aunque soy un miserable condenado, pero porque he dado gracias a Jesucristo, versículo 25, que es el quien me puede librar de este conflicto, yo puedo decir y voy a explicar en los versículos que vienen cómo es que, y aquí viene, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Okay? Igual, si tenemos el mismo problema que describe Pablo en el versículo 7, en el capítulo 7, también tenemos la confianza que dentro de Cristo, con una relación con Cristo Jesús, viviendo en Cristo, estamos libres de condenación. Y lo que nos toca hablar en las semanas que vienen es cómo es eso, por qué, cómo es que en Cristo Jesús no hay condenación, cómo es que en Cristo Jesús logramos evitar esa miseria que describe Pablo en el capítulo 7. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que quiero que que pensemos y lo tengamos en mente en toda esta serie, y lo dije al principio, es esa frase en Cristo Jesús. ¿Okay? Quiero que lo pensemos cada semana, quiero que lo pensemos cada día.
¿verdad? ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? ¿Qué significa vivir en Cristo Jesús? ¿Qué significa tener una vida, llevar una vida en Cristo Jesús? ¿Cómo se ve eso? ¿Y cómo es diferente una vida en Cristo Jesús a una vida no en Cristo Jesús? ¿Okay? Ahora, la cosa inicial que dice, para describirlo, lo dice en el mismo versículo 1, en la siguiente frase, dice, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Okay? Andar es vivir, ¿ok? Y habla de vivir conforme a la carne versus vivir conforme al Espíritu. Y va a desarrollar esa idea en los versículos 5 al 11 muy detalladamente, y vamos a llegar ahí en unos momentos más. Pero regresando a la idea de cómo es una vida en Cristo Jesús, una vida en Cristo Jesús es una vida que es conforme al Espíritu. Es una vida guiada por el Espíritu. Es una vida que es dirigida por el Espíritu. Y no es una vida que sigue la carne, no es una vida dirigida por la carne, no es una vida que existe para servir la carne. Eso es lo que es una vida en Cristo Jesús. Y con eso en mente, porque vamos a tener que esperar para que Pablo nos explique eso un poco mejor en el versículo 5 en adelante, vamos a ver el versículo 2 y 3. Y si alguien más nos puede leer, por favor, Romanos 8, 2. Bueno, solo el 2. Vamos a leer el 2 nada más. Le leo, hermanito. La palabra dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok. ¿Se acuerdan lo que dijo en el párrafo anterior, en el capítulo 7? ¿Quién me librará? ¿Verdad? Ya él habló de esas leyes que están en conflicto en él, esas realidades. Y aquí dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y otra, aquí está la próxima pregunta. Cuando habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿de qué está hablando? ¿Por qué usa esa frase? ¿Por qué se refiere a eso como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Y lo pregunto para que abran sus micrófonos y comenten y contesten. Esto es para que estudiemos juntos. Yo voy a decir que no creo que es. Ok. Podríamos decir que es el Nuevo Testamento escrito como tal, pero en aquel entonces no estaba el Nuevo Testamento escrito. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Buenas noches. Repite eso, por favor. Lexo. Que uno podría decir, bueno, es el Nuevo Testamento, el que Pablo se está refiriendo ahí, pero, o sea, yo diría que no, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, formado como un canon, como tal. Entonces yo diría que es el fruto del Espíritu al que Pablo se refiere en Gálatas, diría yo, o a ese fruto que Jesús en Juan capítulo 15 también hace referencia, el fruto de nuestras vidas como un reflejo de Jesús. Ok. Me parece válido. ¿Alguien más? ¿El amor de Cristo en nosotros? Ok. El amor de Cristo. Nosotros que interesantemente lo que tú acabas de decir, Gladys, no es muy diferente a lo que acaba de decir Lexon, es un poco más enfocado. Él habló del fruto del Espíritu en general y amor es uno de esas descripciones, pero puede ser el amor nada más o las otras características del Espíritu que están ahí. El evangelio de Cristo es la ley, la nueva ley Okay. en nosotros, en nuestro corazón, el evangelio. Okay. Entonces tenemos conceptos del evangelio, tenemos conceptos del amor, tenemos conceptos del fruto del Espíritu. Lo interesante es que otra vez no se está refiriendo a la ley
de Moisés. No se está, desde el capítulo 7 empieza, antes de que empezamos nuestra lectura, hablando de la ley de Moisés, hablando de la ley del Antiguo Testamento, y después de que empieza a explicar los problemas que él se ha encontrado con esa ley, él empieza a hablar de muchas leyes, ¿verdad? Habla de la ley que está en su mente, habla de la ley que está en sus miembros, y aquí introduce otra ley, una cuarta ley, que hasta ahorita hemos mencionado 4 leyes, y habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y otra vez, la palabra ley no está usada aquí como un código de conducta, pero se refiere a una realidad, a una verdad general que describe algo. Entonces aquí dice que eso, la vida en Cristo Jesús, es una realidad del Espíritu, es una realidad espiritual que puede describir la vida de uno. Okay, es la misma pregunta que les hice cuando leímos el versículo 1. ¿Verdad? Del versículo 1, cuando leímos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando llegamos al versículo 2, él dice, existe algo que yo voy a llamar, dice Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, la vida en Cristo Jesús se maneja de cierta forma. Y esa realidad le voy a llamar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y dice esto, dice que esa realidad, esa verdad general que describe mi vida, eso es lo que me ha librado de esta otra ley que mencioné en el versículo 23. La ley de pecado y de muerte. Que la ley de pecado y de muerte es la regla que cuando pecas mueres. Es la realidad que aunque quieres hacer el bien, haces el mal porque tu carne quiere hacer el mal y terminas haciendo el mal, y cuando pecas, como dijo Pablo anteriormente aquí mismo en Romanos, la paga del pecado es la muerte, y todos han pecado y han sido destituidos de la gracia de Dios. Romanos 3, Romanos 6. Esa es una ley, es una realidad. El que peca muere. Y entonces, ¿cómo voy a tener vida si soy un pecador y el que peca muere? ¿Cómo voy a tener una solución para este problema de pecado? Miserable de mí, 7:24, ¿quién me librará de esto? Y la libertad viene por Cristo Jesús, porque Él me introduce a un estilo de vida, a una forma de vida, descrita en el versículo 2. Una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Beto, ¿ibas a decir algo? Sí, la contraparte de la ley, ¿no? La ley del Espíritu, yo creo que es el estilo de vida, como decías, que el Espíritu propone, porque se trata de que todo aquel que por fe en Jesucristo es bautizado, pues, el Espíritu que está en uno es digamos, un principio de acción interior que transforma el corazón del hombre, el corazón de la persona, y entonces la hace dócil a la voluntad de Dios y a los impulsos del Espíritu, diría yo. Entonces, al ser más dócil a la voluntad de Dios, pues podemos optar a esa transformación y a esa nueva vida al salir de la muerte, sino buscar la vida que se propone entonces. Pablo escribe de esto en todas sus cartas, en otras palabras, pero el mismo concepto. Habla de la transformación en 2 Corintios 3, habla del yugo opresor de la carne, del cual el Espíritu nos ha librado en Gálatas 5, 1 en adelante. Aquí estamos utilizando otra terminología para describir lo mismo, y no quiero trabarme mucho en definirlo antes de que dejemos que Pablo mismo lo defina, porque él lo va a terminar de definir aquí mismo en la lectura, pero quiero que empecemos a pensar en estas ideas, ¿verdad? Lo que él está diciendo es que hay una realidad que rige en mi vida, y eso es una ley, una verdad
que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, yo tengo una vida en Cristo Jesús, y esa es la razón que yo he sido librado de la realidad del problema que tenía antes, del pecado y de la muerte. ¿Ok? Ahora, siguiendo adelante, vamos a leer ahora el versículo 3, porque esto nos ayuda mucho a entenderlo. Dice, porque lo que era imposible para la ley. Otra vez habla de la ley. O sea, y otra vez, creo que se den cuenta, todas las veces que menciona ley, cada vez que usa la palabra ley, se refiere a otra cosa. ¿Okay? Cuando se refiere a la ley, en el versículo 3, ahora otra vez está hablando de la ley del Antiguo Testamento. ¿Okay? Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ok, ahí tenemos dos frases interesantes y me adelanté hasta el 4, pero habla de lo que era imposible para la ley y después habla de la justicia de la ley. Y otras versiones que yo prefiero, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice el versículo 4 dice para que el requisito de la ley, o el justo requisito de la ley. Entonces, piensen en esto. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Hablando de la ley de Moisés. ¿Era imposible? ¿Qué es lo que El perdón, perdonar, la perdonar? salvación, sí, Ok. la vida eterna. Vida eterna, no la vida eterna. ¿Cuál era el propósito de la ley? Y para eso yo entiendo que es una palabra muy amplia y tiene muchas respuestas. Pero en términos básicos, o sea, podemos ir, por ejemplo, a Galatas 3 y decir que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Entendemos eso en el macro plano eterno de Dios, pero cuando Dios dio su ley a su pueblo, y para ayudar con el argumento y el pensamiento, vamos a limitarnos a los 10 mandamientos nada más, ¿no? Pensemos en los 10 mandamientos. Cuando Dios le da los 10 mandamientos a su pueblo, ¿cuál es la razón que los da? O sea, cuando Él le dice a su La pueblo... obediencia y la disciplina, sí. Claro, o sea, es muy simple. Cuando Él dice a su pueblo, no mates, ¿por qué le dice eso a su pueblo? Porque no quiere que sean matones, ¿verdad? Y cuando le dice a su pueblo, no mientas, es porque no quiere que sean mentirosos. Y cuando le dice a su pueblo, no tengas otros dioses, es porque no quiere que sean idólatras. O sea, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley inmediato, cuando fue dada la ley, fue corregir el comportamiento del pueblo. Es así de sencillo. Y es más, ni tenemos que hablar de la ley de Moisés. Piensan en leyes de países, en leyes, o sea, ¿por qué hay límites de velocidad? ¿Por qué hay reglas que dicen que no debemos de robar o de quién sabe qué? O sea, hay muchas leyes que existen en el mundo y todas están diseñadas para introducir control, ¿verdad? Para que la gente se porte como las autoridades quieren que se porte la sociedad. ¿Okay? Pero lo que dice es bien interesante. Dice que la ley, aunque tuvo ese propósito, no logró hacer lo que realmente fue su propósito. Porque Dios no solamente quería que su gente, que su pueblo no matara y no mintiera y no cometiera adulterio. Él quería que no había salvación, hermano. ¿Perdón? En la ley de Moisés no había salvación. No había salvación, correcto. Pero nos tenemos que preguntar por qué, ¿verdad? No había salvación porque no podía cambiar el corazón. ¿Okay? La ley del Antiguo Testamento no podía cambiar el corazón. La ley del Antiguo Testamento podía tratar de corregir comportamiento, pero tampoco lo hizo perfectamente. Y lo interesante del versículo 3
dice que no lo hizo perfectamente, no porque había defectos en la ley. O sea, ¿por qué es que la ley no fue exitosa en perfectamente cambiar el comportamiento del pueblo? Lo dice el versículo 3, porque fue debilitado por la carne. O sea, lo más que Dios dice, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas, todavía depende de ti, de si vas a mentir o no, y quizás no vas a mentir 9 veces, pero la 10ª vez mientes, y eres un mentiroso. Y eso no es culpa de la ley es perfecta, o sea, es exactamente correcto y justo el mandamiento no mientas, pero es debilitado porque tú y yo no tenemos la fuerza de voluntad de no mentir el 100% de las veces. ¿Ok? Entonces, por eso la frase es tan importante en el versículo 4 del justo requisito de la ley. ¿Ok? El justo requisito de la ley es cumplir con el deseo de Dios el 100% de las veces, el 100% del tiempo. Ahora, hay un ejemplo de un humano, y voy a decir que es humano porque vino en la carne, que cumplió el justo requisito de la ley el 100% de las veces. Me refiero a Jesús. Jesús nunca quebrantó la ley. Es el único que la obedeció perfectamente. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que Jesús lo pudo hacer y nosotros no? Porque el corazón de Jesús era el corazón del Padre, era conforme al corazón de Dios. Tiene que ver con el corazón. Y otra vez, regresando a lo que la ley no puede hacer. La ley no puede cambiar tus deseos. O sea, si quieres entender esto un poco más, léete Colosenses 3 o Colosenses 2, la última parte de Colosenses 2, que habla de leyes, no necesariamente del Antiguo Testamento, pero leyes en general, no toques, no gustes. Dice, estas cosas parecen ser buenas, pero no cambian los deseos. ¿Okay? Lo único que puede cambiar tu deseo es cuando Dios cambia tu corazón, cuando Dios nos transforma a la imagen de Jesús. Y el secreto, ¿verdad? Y por eso es una vida en Cristo que estamos buscando, porque Jesús no mintió, no porque tenía miedo al castigo de la ley si era mentiroso. Jesús no era asesino porque tenía miedo que lo iban a meter en la cárcel. Jesús no mintió porque él no quería mentir. Jesús no asesinó porque él amaba a todos. Entonces el secreto de la vida no es conseguir la fuerza de voluntad suficiente para no pecar. El secreto de la vida es conseguir el cambio de corazón para que ya no desees pecar. Y el que puede lograr eso en ti y en mí es el espíritu de vida que tengo en Cristo Jesús. Es la transformación a la imagen de Jesús. Míralo otra vez el versículo 4. Lo que él está deseando, lo que él está buscando es que el justo requisito o la justicia de la ley sea cumplida en nosotros. La única forma que él puede cumplir eso en nosotros no es entrenándonos a ser más obedientes, es transformar nuestros corazones. Es llenarnos, como decía Lexon hace rato, del fruto del Espíritu. Es que seamos más y más como Jesús. Porque a la medida que realizamos y profundicemos nuestra vida en Cristo Jesús, que vivimos como Cristo, si te pareces a Cristo, no pecas por miedo del castigo, pero evitas el pecado porque ya no quieres hacer esas cosas. El problema con la ley no era un problema de un defecto de justicia. O sea, regresando al Antiguo Testamento, regresando a los 10 mandamientos, todo lo que Dios mandó a su pueblo era perfecto. Pero fue debilitado por nuestra habilidad
de cumplirlo. Fue debilitado por la carne. Por eso es que él tuvo que enviar a su Hijo, versículo 3, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, para condenar el pecado en la carne. Y para que, versículo 4, el requisito de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí repite la misma frase que repite al final del 1. Los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si estás guiado por la carne, tus deseos son carnales. Pero si eres guiado por el Espíritu, tus deseos son espirituales. La diferencia entre Jesús y nosotros es que sus deseos son espirituales. Su mente es espiritual, sus pensamientos son espirituales. Y el problema que tenemos nosotros fuera de Cristo, aparte de Cristo, es que nuestros pensamientos y nuestros deseos son carnales. ¿Preguntas o comentarios hasta el versículo 4? Hermano Vicente, Adelante, Iván. en nosotros como cristianos estamos libres de la condenación del pecado y de condenación de la ley, porque como dice mismo explicado, Cristo cumplió, ya cumplió esa ley que era de muerte al hacer en nosotros. Entonces, como dice ese 4, según el Espíritu, nos da poder y deseos de obedecer a Dios. O sea, ahí influye mucho el Espíritu Santo, ¿va? Porque es Él el que mora, mientras el pueblo de Israel era que querían cumplir eso en base a la carne y no pudieron. Por eso estaba el defecto, pero no en la ley, sino en las personas. Señor los bendiga. Precisamente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, aclaratoria? Hasta el 4. Ok, vamos a seguir adelante porque yo creo que él mismo va a explicarlo. Vamos a leer del 5 al 8. Si alguien me puede leer eso, por favor. Romanos 8, de 5 al 8. Porque aquí realmente nos va a definir la diferencia entre conforme a la carne y conforme al Espíritu. Andar en la carne versus andar en el Espíritu. Aquí lo va a definir en el 5 al 8. ¿Quién lee? ¿Se lo puedo leer yo, hermano? Por favor. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, se dan cuenta de las dos posibilidades, ¿verdad? Las dos cosas que están en competencia. Ok, habla de vivir en la carne, habla de pensar en la carne, habla de ocuparse de la carne, y después habla de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ocuparse del Espíritu y tener la mente en el Espíritu. O sea, donde está tu mente es donde está tu vida, es donde está tu andar, es donde está tu ocupación, donde estás ocupado. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere cuando habla de la carne? Y ojo, porque yo creo que muchas veces leemos estos versículos y pensamos que cuando habla de la carne está hablando del pecado. ¿Ok? Decimos, ok, los que son de la carne piensan las cosas de la carne, eso es la gente que siempre está pecando todo el tiempo. Y después habla del ocuparse de la carne, la gente que solamente está pensando en pecar todo el tiempo. Y los que están viviendo y andando en la carne es los que siempre están pecando todo el tiempo. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que él estaba así, capítulo 7 de Romanos, cuando estaba sujeto a la ley, intentando de no pecar.
Y aquí va la pregunta. Tú puedes estar viviendo una vida tratando de no pecar, pero ocupado en la carne. Eso es posible. Tú puedes vivir una vida tratando de no pecar, pero estar con tu mente puesta en la carne. ¿Es posible hacer eso? Yo creo que sí. No es recomendable. Pablo está diciendo, no, no lo hagas. Pero muchos de nosotros, así es como manejamos el pecado. Déjame darte un ejemplo bien sencillo, ¿ok? Vamos a decir que yo tengo un problema con glotonía. Me voy a hacer hablar de glotonía para que no piensen que soy bien malo, ¿verdad? Y yo sé que yo lo que quiero hacer es comerme un dulce, una torta de chocolate, un pastel de chocolate. En México decimos pastel, en Venezuela dicen torta, pero sí me entienden, ¿verdad? Esto, todo lo que quiero hacer es comerme ese postre. Entonces, ¿qué hago? Digo, ay, me encanta ese postre, no voy a comer 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 postre. No. ¿Dónde está mi mente? ¿Mi mente está en el espíritu o mi mente está en la carne? Mi mente está en la carne. Y estoy pensando en el postre. El postre, sí. Aunque estoy diciendo no lo voy a comer, mi mente está en el postre. ¿Y a poco no así tratamos de manejar el pecado en nuestras vidas? No voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. ¿Dónde está mi mente? ¿De qué me estoy ocupando? ¿Dónde está mi mente? ¿En qué estoy enfocado todo el tiempo? Pues en el pecado. Y el problema con pensar de esa forma, y esto es psicología básica, yo no soy psicólogo, pero el problema con eso es que lo que me estoy diciendo a mí mismo, cuando me hablo de esa forma, es que soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador, soy un glotón, soy un glotón, soy un glotón. O sea, lo que me estoy reesforzando de mí mismo es que yo deseo esas cosas. Y el momento que tenga un momento de debilidad, voy a caer en lo que me he confirmado, lo que me he dicho que yo soy. Entonces, si digo, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, porque soy pecador, porque soy pecador, porque soy pecador, el momento que no tenga el control, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pecar. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mira, el secreto no es pensar todo el tiempo en el pecado, ni en el no pecar. El secreto es ocuparse del espíritu. El secreto es vivir en el espíritu. O sea, en vez de decir, quiero comerme el postre, en vez de hacer eso, me pongo a orar, me pongo a leer la Biblia, me pongo a servir y ayudar a alguien necesitado. Me ocupo de las cosas del espíritu. Y en vez de pensar en lo que quiero hacer, que no debo hacer, pienso en las cosas que Dios quiere que yo haga. ¿Ok? Otra vez, ¿cómo era Jesús? Jesús, yo no me imagino a Jesús todo el tiempo viviendo su vida diciendo, quiero pecar, pero hoy me tengo que controlar porque me están viendo porque soy el Hijo de Dios y si me ven pecando, no, mejor no peco. No, él simplemente vivió su vida agradando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, pensando en Él, ayudando a los demás, hablando la palabra de Dios, cumpliendo su propósito, reconociendo quién era. O sea, esas son las cosas que tenemos que aprender a hacer. Eso es lo que es una vida ocupada del Espíritu. Eso es lo que es una vida, una mente puesta en el Espíritu, porque una vida y una mente puesta en la carne, mira lo que dice, es muerte. Versículo 6. Y no puede agradar a Dios. O sea, con esa mentalidad de que no voy a pecar, nunca vas a ser exitoso en agradar a Dios. ¿Se entiende? Tiene sentido. Entonces, yo creo que eso es muy interesante para muchos de nosotros que tenemos debilidad con pecado y la forma que tratamos de sobrepasar eso.
y superar eso. No lo hacemos por nuestra fuerza, porque lo que estoy diciendo cuando digo no voy a pecar, no voy a pecar, estoy confiando ¿en quién? Para no pecar. En mí mismo. Y ya me di cuenta en el versículo 3 que mi carne es débil. Pues ¿por qué voy a confiar en alguien débil para no pecar? Eso no sirve, eso no va a funcionar. No me va a dar el resultado que yo quiero, no voy a poder agradar a Dios. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por supuesto, no podemos estar dedicados al pecado, pero ni podemos estar pensando todo el tiempo en no pecar, porque eso es igual una mente enfocada en la carne, una vida de la carne, un ocuparse de la carne, que no nos va a servir para cumplir el requisito de la ley, para ser agradables a Dios y para conseguir lo que Él está ofreciendo aquí, que es el final del versículo 6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y por qué paz? Recuerden lo que Pablo dijo en el capítulo 7, él tiene una guerra en sus miembros. Él tiene un conflicto interno, pero a través del Espíritu, a través de la vida en Cristo Jesús, él puede tener paz de ese conflicto interno, porque ya no estoy pensando en que quiero pecar y no voy a pecar. Eso, ni estoy pensando en eso, estoy pensando en servir a Dios, agradar a Dios, cantarle a Dios, orar a Dios, estudiar la palabra, animar a los demás, estar con mis hermanos. Estoy pensando en esas cosas y ya no me ocupo, ya no pienso en las cosas de la carne. Vamos a llegar hasta el versículo 11 hoy. Vamos a leer ese pedacito más, del 9 al 11. Y otro voluntario con la lectura, por favor, 9 al 11. Ok, del 9 al 11. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Ok. Se dan cuenta que el ocuparse del Espíritu nos conecta con la persona de Cristo Jesús. Y eso, ahí está el poder. Eso es lo que están diciendo estos 4 versículos, porque habla del poder y el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y recuérdense cómo Pablo describió su vida anteriormente. Una vida cuando estaba sujeto a la realidad del pecado y de la muerte. Estaba consignado a muerte por su pecado. Él necesitaba resurrección. Él necesitaba vida. Y el único que puede dar vida al muerto es Jesús. Entonces dice, mira, lo que yo tengo por el Espíritu es que yo tengo una conexión con Él. Yo tengo a Jesús, a Cristo, morando en mí. Y por eso es que ahora las decisiones que yo tomo, no las tomo yo, sino Cristo en mí. Las elecciones que yo hago, no las hago yo, sino Cristo en mí. Las palabras que yo digo, no las digo yo, sino Cristo en mí. Los deseos que tengo yo, no los tengo yo, sino Cristo en mí. Es lo que Pablo dice en Gálatas 2 o Gálatas 1, 20 y 21, ¿verdad? Estoy muerto con Cristo, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Y como vive Cristo en mí, ¿verdad? Aunque yo estaba muerto, versículo 10, por causa del pecado, el Espíritu vive por mí a causa de la justicia. Y ese Espíritu que tengo en mí, otra vez, versículo 11, es el Espíritu que tiene el poder de resurrección. Y otra vez tengo que comparar
la debilidad de mi carne, versículo 3, con el poder del Espíritu, versículo 11. Y ahí tienes tu elección. ¿Qué quieres? ¿En qué prefieres confiar? ¿En tu carne débil o en el todopoderoso Espíritu de Dios que se ofrece morar en ti? Si lo dejas. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo y la forma que lo escribe aquí, y dense cuenta, él dijo en el versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y después en el 9 dice, pero ustedes no viven según la carne, sino viven según el Espíritu. Es un recordatorio. Y aquí está la pregunta, ¿cómo vives tú? Porque Pablo te dice, tú vives según el Espíritu, pero quizás se te ha olvidado. Quizás se te olvidó quién es el que mora en ti. Y por eso estás pensando todo el tiempo en el pecado. Pero una vida dirigida por el Espíritu no piensa de esa forma. Y no tiene que pensar de esa forma, porque el mismo Espíritu que mora en ti te va a liberar de ese tipo de pensamiento todo el tiempo. Ahora, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. ¿Verdad? Y hablamos al principio que tenemos que tener una vida en Cristo, tenemos que ser de Él, tenemos que pertenecerle a Él. ¿Verdad? Pero si Cristo está en vosotros, versículo 10, y si tu cuerpo en realidad está muerto. O sea, tenemos que pensar, acuérdense que Pablo escribió esta carta a gente ya bautizada. O sea, Romanos 6 ya les habló de su bautismo. Pero se les ha olvidado qué pasó cuando te bautizaste. Y quizás se te ha olvidado a ti también. O sea, Pablo escribe esto en Colosenses 3, allí en Romanos 6. Cuando te bautizaste, moriste al pecado. Considera pues tu cuerpo muerto al pecado, dice Romanos 6:11. Pero si estás muerto al pecado, ¿por qué estás pensando todo el tiempo que eres un pecador? Si estás muerto al pecado, ¿por qué siempre te estás diciendo no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no debo pecar, no debo pecar, no debo pecar? Si ya moriste al pecado. Si estás muerto al pecado, eso ya no te atrae. Entonces tenemos que reconocer, tenemos que recordarnos, y por eso Pablo recuerda aquí a los romanos, oye, pero tú vives según el Espíritu. Cristo mora en ti. Tú ya moriste a todas esas cosas. No, esas cosas ya no te deben no te deben controlar, no te pueden controlar, porque el Espíritu te puede guiar, pero se te ha olvidado eso. Versículo 11, si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos vida en Él, y la vida que tenemos en Él es una vida, versículo 1, en Cristo Jesús. Y esa vida es guiada por el Espíritu, nuestra mentalidad está en cosas espirituales, y es el combustible de esa vida, es el poder del Espíritu Santo, el que nos da poder para vivir, para ser las personas que Dios quiere que seamos. Y lo que tenemos que hacer es pensar en esto todo el tiempo, recordarnos constantemente quién mora en nosotros, a quién pertenecemos, en quién vivimos y dónde debe estar enfocada nuestra mente. Porque de la forma que tú piensas, así vas a ser. Y vas a ser y vas a hacer. De la forma que tú piensas. Pablo dice, tu pensamiento, tu mentalidad tiene que estar en el Espíritu. Quita tu mente de la mente. Si no, no vas a poder agradar a Dios, no vas a tener éxito en esta vida. Recuerda quién eres. Recuerda dónde vives. Vives en Cristo Jesús. ¿Ok? Hasta ahí vamos a llegar hoy. La semana que viene, si Dios quiere, Pablo después dice, bueno, ya que te dije cómo vives, te voy a empezar a decir quién eres. Y vamos a hablar de eso la semana que entra. Pero tenemos 5 minutitos. Si alguien tiene preguntas, comentarios, observaciones antes de la oración final.
Y sí les voy a asignar que se lean todo el capítulo todas las semanas entre hoy y la próxima semana, pero léanse Romanos 8 semanalmente hasta que terminemos. Vicente, estaba pensando lo que acabas de decir ahorita, de que somos en la medida de lo que pensamos. Y el proverbista dice eso, ¿no? Proverbios 23:7, ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. Entonces, y como estábamos viendo, depende de la mentalidad que tienes, en qué ocupas tu mente. Cuando estás insistiendo en pensar en no pecar, el pensamiento repetido es pecar. Aunque lo miras en positivo, pero en negativo, pero el pensamiento repetido es no pecar. Pero si lo cambias a la forma correcta, a la vida de pensar en una vida santificada, en una vida guiada dirigida por el Espíritu Santo, entonces tu mentalidad se dirige en esta dirección. Entonces, por eso estaba pensando en el verso 7, que dice que los que piensan en las cosas de la carne no se sujetan a la ley de Dios, dice una cosa, y la segunda dice, ni tampoco pueden. La pregunta es, ¿por qué no pueden? No pueden porque hay un conflicto entre su manera de pensar y lo que Dios espera que haga. Y es como Pablo mismo escribe en Colosenses 3, ¿verdad? Haced morir las cosas terrenales y ponerte las otras cosas. Y da dos listas ahí, ¿verdad? La lista de los pecados en versículos 5 al 8, y después las cosas en las cuales debemos de ocuparnos, del versículo 11 en adelante, en Colosenses 3. Y es una diferente forma de ver las cosas. O sea, no somos definidos como cristianos por las cosas que no hacemos. O sea, Hermano, cristiana no es no miento, no robo, no uso malas palabras. Eso no define la vida de un cristiano, sino el amor, las buenas obras, la paz, la benignidad, el dominio propio, esas cosas. Hermano Iván, adelante. sí, bueno, yo estoy viendo como que en concluyendo parece que la carne no puede cambiar ni mejorar. Por mucho que una persona cree que va a cambiar por su propia cuenta. Me parece que la única forma de vencer la carne es hacer ese nuevo nacimiento en el Espíritu y que nos da esa naturaleza conforme a la imagen de Cristo. Y entonces aquí es donde actúa y prácticamente el Espíritu Santo nos ayuda a crucificar la carne y vivir esa santidad que prácticamente nos está pidiendo estos versículos, especialmente lo que mencionaba el hermano, el 7. Entonces, hay una gran diferencia, porque cuando se lucha, el mismo Pablo lo expresa, cuando se lucha por mi propia cuenta, va a ser difícil. Si no lo hago conforme vivir según el Espíritu, porque tengo que luchar por tener esa esperanza, esa resurrección al final, y solamente por medio de eso voy a poder ser levantado, porque muchas personas pueden estar diciendo, yo soy cristiano y soy otro, pero no hacer la lucha, la está haciendo una lucha en la carne. Y eso me recuerda mucho cuando dijo allá en Filipenses 3:3. O sea, que ahí Pablo dijo que no tenía confianza en la carne, y eso es lo que hay que eliminar, la confianza en la carne, sino en el Espíritu. Dios le bendiga, hermano. Precisamente. Colosenses 3:5 y Romanos 6:11, ¿verdad? Hacer morir lo terrenal y considerar que estás muerto al pecado. Gladys, ¿tiene la mano alzada? Hermanito, entonces, cuando el apóstol Pablo dice que hago lo que no deseo, es que no ha alcanzado madurez espiritual o dominio propio. Bueno, yo creo que él estaba hablando de su vida antes de Cristo. Él está describiendo cómo vivía como judío antes de su conversión a Cristo. Y claro, también puedo hablar de ese proceso de madurez hasta que lo empezó a entender correctamente. Pero más que nada estaba hablando de cuando trataba de agradar a Dios antes, sin tener el Espíritu,
sin tener a Jesús. Y Ya. es imposible. José Tomás. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo creo y considero recientemente que ocuparnos del espíritu debemos ponerlo en práctica en el hogar, en la familia, ¿verdad? Ahí es donde es el lugar donde podemos empezar a practicar esta lección tan maravillosa, sí, de ocuparnos del espíritu. Y me lleva a 1 Corintios, el capítulo 13, que todos lo conocemos, ¿no? Desde el verso 4, desarrollar el verdadero amor que debemos tener los cristianos, comenzando en la familia, comenzando con la esposa, con los hijos. Y veamos esto, qué maravilloso, porque el verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Mira, practicar eso, sí, lo contrario ya sería tener envidia, pecar. Pero como vivimos en el espíritu, dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Mira, todo eso es lo contrario, sí, de vivir en la carne. No hace nada indebido, no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esta descripción que hace el apóstol aquí en la primera de Corintios es como para ponerla en práctica de la lección que hemos tomado hoy. Es mi pensar, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser y no debe acabarse el amor en la familia, en la pareja, en los hijos. ¿Para qué? Para esto llevarlo entonces como ese fruto, esa ocupación en el espíritu, ¿verdad? Solo entonces podemos brillar ante los demás, aún en la misma iglesia, en la congregación, ¿sí? Brillar, porque practicamos primeramente en la familia. Muchas gracias, hermano. Amén. Sí, vamos a practicar en la familia, llevarlo a la iglesia, después llevarlo afuera, al mundo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Beto, te molesto para que nos dirijas en la oración de cierre, por favor. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta noche, por tu palabra, por este libro santo que nos convoca y por el tema de hoy, Señor, que nos guíe, Señor, hasta tu presencia, una experiencia de vida diferente. Sobre todo anhelar la guía de tu espíritu para romper toda inquietud y conseguir, Señor, la paz que tu palabra promete. Ayúdanos a entender cada vez más esa presencia tuya en nosotros para ser verdaderamente libres y para poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por conectarse, me animan mucho. Recuerden en pensar cómo se ve una vida en Cristo Jesús y lean Romanos 8. Nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Gracias, Vicente.